Las trabajadoras del hogar, el 90% son mujeres, por eso podemos hablar de trabajadoras del hogar más que de trabajadores en general. Son casi 2.4 millones de trabajadores en México. Es un trabajo muy tradicional desde hace mucho tiempo que está sufriendo algunos cambios, sobre todo en los perfiles. Antes era más una mujer joven que venía del mundo rural, muy joven, sin hijos y sin educación. En estos momentos el perfil está cambiando hacia una mujer de mayor edad. El 50% tienen entre 30 y 49 años, tienen hijos, bastantes hijos, pero también tienen un nivel educativo mayor. Otra cosa que está cambiando es el perfil de las trabajadoras. Antes eran trabajadoras sobre todo de planta y eso está cambiando. Cada vez es más importante el perfil de trabajadoras de entrada por salida y también cada vez es más numeroso el número de trabajadoras de entrada por salida con varios patronos o empleadores a lo largo de una misma semana. Eso es lo que está cambiando. La parte que no cambia son sus condiciones de trabajo, es decir, el 2.5% de los trabajadores del hogar son informales. Y este porcentaje ha disminuido a la mitad en los últimos 10 años. En el 2005 era del 5%, en el 2015 es del 2.5%, es decir, hay un empeoramiento de sus condiciones de trabajo. Otra de sus malas condiciones de trabajo se refiere sobre todo a su salario. El 30% no cobra ni un salario mínimo y el 70% no cobra ni 2 salarios mínimos. Por lo tanto, son unas condiciones de trabajo, pues la verdad, muy lamentables y lo peor de todo es que están discriminadas por la propia ley en México. Por ley, todo trabajador en México tiene que estar adscrito al Seguro Social. Sin embargo, la propia Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social hace un apartado sobre los trabajadores del hogar, para los cuales la adscripción al Seguro Social no es obligatoria, sino que solo es voluntaria. Es decir, depende de su voluntad, pero sobre todo, aunque dependa de su voluntad, curiosamente es que depende de la voluntad de sus propios empleadores, porque son los empleadores los que tienen que también iniciar e involucrarse en el proceso. Eso lo que hace es que, al no ser obligatorio y además tener que contar con los empleadores, pues sean unas barreras a su inscripción al Seguro Social. Por lo tanto, esto es una de las causas que hace que solo el 2.5% de los trabajadores estén inscritos al Seguro Social. En el caso de su inscripción, esto voluntaria, además, la ley no les da acceso a todas las prestaciones que tienen por ley, es decir, se les excluye de prestaciones como el ahorro para la vivienda, ¿no?, que es lo que conocemos como Infonavit, y sobre todo para las prestaciones de guarderías. Y esto es una cosa muy contradictoria cuando vemos que el 90% son mujeres, la mayoría de ellas en edad reproductiva y con hijos. Todas las personas en México tienen que tener los mismos derechos laborales. Entonces, esto es motivo suficiente para que las leyes cambien, porque si no, igual estamos ante leyes que van en contra de la Constitución y eso es una cosa, ¿no?, como pues, realmente muy compleja. Eso es lo primero. Y lo segundo es, pues que es un trabajo muy importante por el cual muchas mujeres pueden ir, y hombres pueden ir hoy a trabajar. Hay muchas familias que pueden hacer su vida normal, ¿no?, y significa la incorporación de la mujer al mundo laboral, que no es una cosa secundaria. Hay que decir, la incorporación de la mujer al mundo laboral muchas veces implica una mayor formación para ella, un empoderamiento de la mujer como elemento social, como elemento político, como elemento civil, ¿de acuerdo?, que tiene que tener todos los derechos al igual que los hombres, y como trabajadoras del hogar tienen que tener igual que sus derechos al resto de los trabajadores.